Ready. Gracias. Okay. Welcome, everyone. Thank you for joining us for this wonderful session with Gonzalo, Patty, Ricardo, Leonardo. We appreciate that, but we are going to start off with some instructions from our interpreter, and this session will be translated from Spanish into English. Just a second, let me find the slide. Right, ready? Ready. María, ¿puedes dar las instrucciones o simplemente ponemos la gráfica? Bueno, básicamente las instrucciones son para la gente que se va a conectar a través de la computadora o a través de un teléfono inteligente. Las situaciones que de esa manera darán, pueden acceder a la interpretación en el globito o icono que está en la parte inferior de la pantalla y pueden darle clic y de allí los llevará a para que sepan el idioma en que prefieren escuchar en el idioma que pueden escuchar o que prefieran escuchar la interpretación de esta sesión. Y vamos a comenzar. Estamos listos y les damos la bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Academia de Entrenamiento El VIH no es un crimen, en su edición número 4. En esta sesión vamos a contar con la participación de varios activistas de México y serán los que nos darán un recuento de lo que está sucediendo. Mi nombre es Gonzalo Aburto y en esta ocasión no queremos dejar pasar para rendir un homenaje y hacer un tributo en memoria de Marco Castro Bojorquez, quien ya no se encuentra físicamente con nosotros. Marco Castro Bojorquez fue fundamental en la fundación de la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la criminalización del VIH. Su partida nos ha dejado un enorme vacío y muchas personas a las que tocó seguirán inspirándose con su activismo. Su legado perdurará. Desde aquí le enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados. Para Marco Castro Bojorquez, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Marco Castro Bojorquez, presente en la lucha combatiente. Les suplicamos a los ponentes y participantes que hablen despacio y claro, y los micrófonos estarán apagados cuando no tengan los ponentes su participación. Les damos otra vez la bienvenida y agradecemos al staff de Zero Project por la posibilidad de estar aquí. Mi nombre es Gonzalo Aburto y sin más paso a presentar a los ponentes de esta tarde. Contamos con la participación de Patricia Ponce, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Familia y Relaciones de Género. Patricia es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Líneas de Investigación, Género, Sexualidad y VIH. Es miembro fundadora y coordinadora del Grupo Multisectorial sobre VIH-Sida y de la EITS del Estado de Veracruz. Y también es fundadora de la Red Mexicana en contra de la criminalización del VIH. Leonardo Bastidas Aguilar es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente cursa una maestría en Ciencias Sociomédicas con orientación en Antropología de la Salud en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con estudios en Filosofía y Bioética por la UNAM. Es colaborador de los suplementos Letra S y La Jornada del Campo del diario La Jornada y de los sitios web La Silla Rota y Salud Primero MX. Sus líneas de investigación están relacionadas con la sexualidad, la diversidad sexual, el género y los derechos humanos. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH y también con Ricardo Hernández Forcada, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Estudió la especialidad de Pedagogía en la Universidad Salesiana. Actualmente es el jefe de división en la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue jefe de la Coordinación de Atención a Casos Especiales, Supervisión de Información y Delegación, adscrito a la Unidad de Atención al Titular de Derechos del mismo instituto, donde atendió a los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC. Entre otros casos de relevancia, fue director del programa de Sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2004 a diciembre del 2018. Miembro fundador de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización. Y sin más, le damos la bienvenida y con ustedes la doctora Patricia Ponce. Pati, adelante. Muy buenas tardes, Gonzalo y colegas que me acompañan en esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechemos el tiempo. Rápidamente quiero decirles que la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH fue creada en el año de 2017 y esta red fue convocada por el Grupo Multisectorial en VIH-Sida e ITS del Estado de Veracruz, que está bajo mi coordinación. Hasta el momento de la creación de la red en 2017, les quiero comentar que en nuestro país la criminalización del VIH no era un tema que formaba parte de la agenda nacional en la lucha por el VIH. Es hasta que en el estado sureño de Veracruz, un buen día el Congreso decide modificar un artículo del Código Penal para criminalizar a las personas con VIH, argumentando el delito del contagio. Es en ese momento que este grupo de activistas, en la respuesta al VIH en el estado de Veracruz, nos organizamos, hacemos cabildeo, solicitamos firmas de organizaciones de la sociedad civil y de personas y recurrimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese entonces, el trato directo fue con nuestro colega Ricardo Hernández, quien hace un argumento para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad. Este proceso fue apoyado desde un inicio por, obviamente, Sean de Zero Project, Gonzalo Aburto, ya se mencionó también al compañero Marco Castro Bojorquez y obviamente por Edwin de HIV. El triunfo lo logramos 3 años después, en el año de 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruye al Congreso del Estado de Veracruz que derogue la modificación de dicho artículo. A partir de eso empezamos a tener como red reuniones anuales, sean virtuales o sea presenciales. Inicialmente la red estuvo conformado por 26 organizaciones de la sociedad civil, representantes de diversas partes de nuestra República Mexicana. Todas estas organizaciones con trabajo en VIH, en derechos humanos, en advocacy, haciendo trabajo con poblaciones trans, gays, HSH, usuarios de drogas, trabajadores y trabajadoras sexuales, mujeres. El objetivo central de nuestra red es estar permanentemente haciendo contraloría social
en los diversos congresos del país para evitar la criminalización del VIH o derogar los artículos que pretenden criminalizar el VIH. Fue el caso veracruzano, fue el caso Quintana Roo y en 2019 el caso del Estado de Nuevo León, que por segunda ocasión solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la intervención de la inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así que básicamente este es nuestro trabajo de estar supervisando la no criminalización en los diversos congresos estatales, sea a través de las leyes civiles o penales, aunque también trabajamos en el terreno de la prevención, de la atención, de la mitigación del daño, de la Defensoría de los Derechos Humanos y por supuesto en la investigación. Hemos hecho un diagnóstico sobre la situación de la criminalización de la discriminación por VIH en el Estado y cedo la palabra a mi colega Gonzalo. Leonardo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Pati. Gracias al comité organizador de Jaina, que siempre es un gusto participar en estos talleres, en estas sesiones que bueno, pues nos han alimentado mucho, y a partir de esto que hemos aprendido estando en ediciones anteriores de los trabajos de las redes en Estados Unidos, pues decidimos hace 3 años, estando quienes exponemos hoy, estando en Indianápolis, pensar en todo lo que nos faltaba a nivel México, como bien ha expuesto Patti. Estábamos trabajando, pero aún así estábamos pues todavía pensando mucho en lo que nos hacía falta, ¿no? Como bien mencionaron, no estábamos trabajando mucho este tema, entonces a partir de ahí decidimos como red pues hacer un informe en el que pudiéramos identificar cuáles eran los problemas legales que aún persistían en el país. Nos dimos cuenta, y son parte de los resultados de este informe que vamos a publicar próximamente, en el que trabajamos pues las más de 30 organizaciones que están dentro de la red y que hemos pues hecho esta parte de estar documentando los casos. También comenzamos a documentar la parte en la que observábamos las leyes mexicanas en qué punto estaban, ¿no? Y nos dimos cuenta que todavía, o más bien que la mayoría de los códigos penales de México, aquí en México funciona muy similar a Estados Unidos la manera de legislar. Hay leyes locales y hay leyes federales, pero cada estado, hay 32 en México, cada estado pues se rige por sus propias leyes, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en 30 de los 32 estados que conforman México, pues se sigue penalizando el VIH bajo la figura de peligro de contagio, ¿no? Solo Aguascalientes y San Luis Potosí, pues no hay esta parte como de una penalización, pero en todos los demás estados, en 30, pues estamos totalmente observando que se sigue dando penas, ya sean multas administrativas o de cárcel, a quienes pudieran poner en riesgo la salud de otra persona. De estas 30 leyes que penalizan aún la posible transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, hay 10 estados en los que explícitamente se dice que la sanción ocurrirá si la persona tiene o vive con una infección de transmisión sexual, ¿no? Lo cual hace alusión directamente al VIH, aunque si pudiéramos ver la que sigue, por favor. Aunque hay algunos estados, bueno, ahí ya no se ve bien la imagen, pero hay algunos estados, me parece que es Coahuila y creo que la Baja California Sur, ahorita que nos regresen la presentación lo podremos ver más, que explícitamente hablan de transmisión del VIH en los códigos penales y lo hablan como una enfermedad que es
contagiosa, no curable, y que es una cuestión que merece penas de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, la legislación así está. No sé si pudiéramos continuar viendo la presentación para continuarles compartiendo los resultados obtenidos. También se observó que no solo el tema es en cuestiones de códigos penales. Bueno, la que sigue, por favor. Ahí ya estamos viendo lo de las infecciones de transmisión sexual que les comentaba. Estoy viendo ahorita Como les el protocolo decía, de este cuate. en 2 estados forzosamente, y los códigos penales lo dicen, en Tamaulipas y Coahuila, donde Ay, pero la pinche vieja, ¿qué crees? se habla explícitamente. Dime. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Gracias. Que en 2 estados, como les decía, explícitamente se dice que quien transmita el SIDA, pues merecerá una pena de cárcel, ¿no? Como bien sabemos, pues el SIDA no se transmite, pero bueno, así está el texto legal y desafortunadamente bajo esos términos se está aplicando la ley. La que sigue nos habla también que, bueno, hablábamos no solo de la cuestión de el poner en peligro algo, ¿no? Algo que tienen las leyes mexicanas es que hablan de peligro de contagio en el sentido de que hay la posibilidad de transmitir, o sea, ni siquiera tiene que haber la certeza de que se transmitió el VIH u otra infección de transmisión sexual, ¿no? Sino que solo con que haya la posibilidad es suficiente para llevar a cabo un proceso penal, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decíamos, en 30 de los 32 estados y en 17 se habla de que si la situación deriva de una relación sexual, o sea, la posibilidad de una infección, de una enfermedad, como dicen los códigos, pues obviamente también las penas pueden ser un poco más severas, ¿no? Entonces aquí pues vemos esta culpabilización del ejercicio de la sexualidad y de las posibilidades de transmisión de una enfermedad, que bueno, como bien sabemos, pues las cosas no ocurren así, ¿no? No sé si pudiéramos ver la que sigue. Algunos otros cuestiones que encontramos durante la investigación es que además, justo esto de que haya una transmisión de una infección de transmisión sexual, en la cual se considere que no tiene cura, que en el caso de México así se considera el VIH, pues las penas se pueden incrementar. En 17 estados la ley permite que se incrementen hasta en la mitad de lo que se le daría a otra persona por alguna otra cuestión de causar daños a la salud, que es como se considera este peligro de contagio. Y en este caso, en 17 estados, como decía, las penas se pueden incrementar por lo menos una mitad más de lo que se le daría a una sanción normal, ¿no? Entonces, como vemos, el marco legal en cuestión penal, pues es muy frágil porque tiene prácticamente muchos aspectos en los que una persona que vive con VIH, si se le aplica un proceso penal, si se le llega a demandar, independientemente de que incluso su estado de serológico sea ya en calidad de indetectable e intransmisible, pues obviamente puede adquirir o puede ser sancionada con penas mayores a los 10 años de cárcel, ¿no? También observamos dentro del informe que no solo las leyes penales tienen ciertas sanciones hacia las personas que viven con VIH, ¿no? Sino que también en términos de legislación civil en el sentido de matrimonios, de conformación de familias, estos aspectos, si pudiéramos pasar a la que sigue, por favor, también hay restricciones muy evidentes para quienes viven con VIH, ¿no? Bueno, aquí faltaba revisar esta última de cuestiones penales, en la que se establece que la transmisión de VIH u otra infección de transmisión sexual puede ser equivalente, puede ser el equivalente a un delito de lesiones, ¿no? Haber lesionado de manera dolosa a alguien, lo cual obviamente también genera penas mucho más amplias. Ahora sí, si continuamos, por favor, ya por ahí nos lo están comentando. Efectivamente, en los casos de algo que encontramos dentro de esta investigación es que en el caso de México, bueno, pues aquí lo estamos viendo con esta primera lámina, que
en 4 estados y se detecta, en la mayoría de los estados del país todavía se piden las pruebas médicas para poder conformar un matrimonio, donde se pide que obviamente una de las pruebas que se haga es la de VIH y también, como por ahí mencionaba ya en los comentarios la compañera Miriam Ruiz, también la de sífilis, pero en 4 estados es muy explícita la ley y dice que si se comprueba que las personas viven con VIH no pueden contraer matrimonio, ¿no? Entonces ahí la negación es totalmente explícita y entonces pues ha habido casos donde incluso se han llevado a cabo procesos legales, como fue en el caso de Baja California, y aún así las personas no lo han podido realizar y se han tenido que ir a otro estado para poderse casar. ¿No? La que sigue, por favor. También está, bueno, no sé, también otro dato que se arrojó y que no se toma mucho en cuenta es que también si una pareja de cierta manera, una de las personas que vive con otra persona o está casada con otra persona y se entera que vive con alguna infección de transmisión sexual, pues puede ser motivo de divorcio y de que la persona que no vive con VIH gozar todas las protecciones de la ley y a las personas que viven con VIH se les quitan prácticamente todos los derechos emanados de las leyes civiles, entre ellos la posibilidad de la custodia de un hijo o la cuestión de obligarles a dar pensión alimenticia o otros aspectos que contemplen las leyes. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, pues lo que les mencionaba, en 20 estados de México no es posible que una persona a la que se le detecte con VIH pueda adoptar a un niño, ¿no? Eso también nos habla todavía de esta parte pues del estigma y la discriminación que persiste, ¿no? Que obviamente el debate puede ser muy amplio. Nosotros consideramos que esto pues también es una parte de cierta manera de discriminar y por supuesto criminalizar, pues se está negando un derecho a la adopción que no tiene nada que ver directamente con un estado o una condición de salud, ¿no? Por favor, para que si sigan viendo los resultados, me parece que falta una más. Y ya con eso yo termino mi participación. No, bueno, entonces nos quedamos en esa parte de la negación de adopción de un menor. Y bueno, parte del informe, ya rápidamente les explico, tiene algunas otras compilaciones sobre temas que son todavía muy polémicos, que hablaremos un poquito más adelante, sobre la cuestión de que se está forzando a muchas personas a realizarse pruebas de VIH para poder acceder a un trabajo, que obviamente en muchos estados es considerado como un acto ilegal, pero se sigue haciendo. Y también, bueno, hacemos una compilación de las resoluciones más importantes en materia de derechos humanos para las personas que viven con VIH, pero pues parte de lo que queremos mostrar con este informe es justamente que aún tenemos un enorme rezago en la legislación mexicana y que de verdad debemos pugnar porque se modifiquen todas estas leyes porque siguen siendo muy punitivas hacia las personas que viven con VIH. Les agradezco mucho y pues continúa mi compañero Ricardo Hernández. No había puesto ya estoy con el micrófono abierto. Bien, a mí me corresponde hablar un poco de lo que la red mexicana ha hecho. Si me pueden poner la previa, por favor, la anterior, por favor. Aquí que quisiera yo enfatizar en la lámina que está aquí, algunas de las cosas en las que la red se ha involucrado. Desde su creación hemos estado dando seguimiento a discriminación o criminalización de personas que viven con VIH y voy a explicar de manera muy concisa 4 casos que tenemos presentes. También hemos estado dando seguimiento a iniciativas que se han presentado para criminalizar aún más al VIH. Aquí es importante hacer una mención. Cuando yo comencé a trabajar este tema hacia el año 2004,
solamente 11 de los 32 estados de México tenían delito de peligro de contagio. Como vimos en la primera lámina que presentó Leonardo, hoy son 30 de los 32 más el Código Federal. Eso significa que a lo largo de los años ha habido iniciativas legislativas en retroceso de los derechos de las personas que viven con VIH. Y tengo un dato adicional que mencionar. En una reunión de los 33 secretarios de salud de todos los estados y el federal, acordaron impulsar iniciativas para criminalizar el VIH, lo cual nos parece una decisión completamente desacertada, y desde que estamos trabajando como red tenemos la oportunidad de que nuestros referentes en todos los estados nos alerten cuando se presentan este tipo de iniciativas. Hemos intervenido de manera de cabildeo directamente, como ya mencionó Patti, en el caso de Quintana Roo, que había una iniciativa que empeoraba la circunstancia para las personas con VIH. Y en el caso de Coahuila, querían poner una agravante al delito de violación cuando que el agresor tuviera el virus, de tal manera que enfrentaría penalizaciones más severas por el solo hecho de que el agresor viviera con VIH. Esos dos casos, la actuación del cabildeo de la red mexicana fue eficaz para impedir que prosperaran. Y desde luego, pues tenemos el tema en Veracruz, que ya explicamos desde el año pasado, en que se declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del VIH en año 2015. Y bueno, a mí me corresponde de manera especial comentar sobre 4 casos, de los cuales 2 son tan recientes que no entraron con las fechas que teníamos de límite para enviar la presentación, por eso no habrá lámina, pero comienzo con los primeros 2 que están a continuación. Si me pasa la siguiente, por favor. Gracias. Bien, el primer caso se trata de un caso largo del tiempo que ha tomado su desarrollo. En el año 2014, un trabajador de un bar tipo centro nocturno, fue despedido. Sí. Perdona, vamos a pausar por 5 segundos. Sí, claro. Para que puedan agregar a otra de las intérpretes en la traducción. Gracias, Ricardo. Cuando tú me indiques, continúo. Gracias y pedimos disculpas. And yeah, we want to apologize. Gracias, Ricardo. Puedes continuar. Te agradezco. Les comentaba, se trata de una persona que vive con VIH y cuyo empleo es en un bar centro nocturno, donde él tenía la función de vender los boletos a los clientes para la entrada. Este muchacho es despedido porque hubo una revisión de las autoridades sanitarias de los municipios de Minatitlán y de Coatzacoalcos, que son las 2 ciudades. Estas 2 ciudades están muy cercanas la una de la otra, están en el Golfo de México, en el estado de Veracruz, y los verificadores le señalaron que no podían tener personas trabajando en ese centro que no contaran con pruebas de que vivían sin VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Que esta es una práctica totalmente abusiva, totalmente discriminatoria, con la que no estamos de acuerdo. Y que en general se les hace a las personas que se dedican al trabajo sexual. En este Saludos, caso, ¿me oye? yo oigo al traductor, sí.
Sí, disculpe, es que en vez de asignarme como intérprete, apagaron la interpretación. Así que, Tammy, could you please turn on the interpretation? It seems that the interpretation was... Listo. Again, so sorry for the interruption. ¿Continúo? Bien, en el caso de estos dos municipios, que son Coatzacoalcos y Minatitlán, las pruebas se les pide no solo a trabajadoras sexuales, sino también se les pide al personal que trabaja en los centros nocturnos. Esto incluye a las personas que trabajan de cantineros, de meseras, de meseros, hasta las personas que limpian el baño. Entonces, esto es verdaderamente oprobioso. Y entonces, este trabajador presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del reglamento mismo. Lo que se impugnó era el reglamento. Y la Comisión Nacional envió este asunto al ombudsperson del estado de Veracruz, otra vez el mismo estado, y después de un tiempo muy largo, la Comisión del Estado emitió recomendaciones diciendo que estos reglamentos eran discriminatorios y que, por lo tanto, se estaba violando el derecho a no ser discriminado, se violaba la confidencialidad del diagnóstico y se violaba también el carácter voluntario de la prueba. De acuerdo a la normatividad nacional, toda prueba de detección debe ser voluntaria y en este caso se estaba haciendo de manera compulsiva. Por desgracia, y esto es una parte del proceso muy reciente, las autoridades municipales de Coatzacoalcos y de Minatitlán rechazaron las recomendaciones, por lo cual otra vez volvió a la Comisión Nacional, en donde la comisión refrendó la recomendación del organismo de Veracruz y de nueva cuenta enviaron sus motivos por los cuales ellos están en contra de la recomendación. Y cuando uno lee la respuesta es verdaderamente alarmante, porque básicamente dice que como autoridades sanitarias tienen que impedir que personas con VIH trabajen en estos establecimientos. Con lo cual están diciendo que la persona, por el hecho de vivir con el virus, prácticamente es un vector por ese solo hecho de transmisión del mismo, lo cual es completamente ofensivo, discriminatorio y carente de toda validez científica. En este momento se les envió un nuevo recordatorio y finalmente insistieron en su negativa. Están viendo la posibilidad de llamar a comparecer ante el Senado de la República a las autoridades para dar cuenta de su decisión. Siguiente lámina, por favor. El segundo caso es más concretito, más sencillo de explicar porque es más cortito. Se trata de un asistente de vuelo que solicitó ser empleado por la compañía Volaris, que es una aerolínea mexicana, y en el proceso de la contratación lo enviaron a un laboratorio médico, a un médico, un laboratorio, en donde en la toma de muestras se le diagnosticó con VIH sin el consentimiento de la persona. La persona ni siquiera supo que le habían hecho la prueba y solamente le enviaron un correo electrónico en el que le explicaban que no sería contratado, a pesar de que él había tenido excelentes resultados en los exámenes de conocimientos, de habilidades, de aptitudes, etc. Esta persona sabía que vivía con el virus, lo que le hizo sospechar que esa era la razón, por lo cual demandó por medio del juzgado a la compañía Volaris y también demandó a la empresa dueña de los laboratorios, que es un grupo de empresas que incluye, si no mal recuerdo, a 14 empresas, las cuales están en este momento todas
demandadas por violar la normatividad en materia de pruebas de VIH. La red mexicana, en este caso, elaboró y entregó a las abogadas para que le presentaran como prueba una amicus curiae, que es un planteamiento amistoso al juez. Esto significa que no somos parte del juicio, pero emitimos una opinión donde nos pronunciamos porque efectivamente se sancione a estas empresas privadas por violar los derechos humanos de las personas con VIH. Y enfatizamos que se están violando los principios de no discriminación, la confidencialidad del diagnóstico y el carácter voluntario de las pruebas. Y bueno, me toca cerrar con de los otros dos casos que son muy recientes y son terribles. Si me permiten, se los cuento de manera muy corta. Hay un caso en la Ciudad de México de la semana pasada donde una persona fue llevada a la cárcel porque su novia lo denunció penalmente al amparo de estas leyes que criminalizan a las personas con VIH por no haberle informado que vivía con el virus. Esta persona fue detenida, fue llevada al reclusorio y el día de ayer salió libre para enfrentar su proceso en libertad. La oportunidad de hacer como red un pronunciamiento amplio en el que se explica por qué estas leyes no son justas y que incluso podríamos considerarlas inaplicables. Y en esa oportunidad nos buscó la abogada del detenido y estamos ahora en contacto como Red Mexicana contra la Criminalización del VIH con la abogada para allegarle más elementos para la defensa. Y cierro con un caso realmente espeluznante en que en días pasados un periódico de Cancún, Quintana Roo, publicó una noticia que relata que se encontró en su domicilio a una persona calcinada y que los peritos de la fiscalía dicen que primero se le torturó, se le dio muerte, se le roció gasolina y se le prendió fuego. Se trata de un hombre gay, la fiscalía está investigando si pudo ser que el motivo del homicidio fuera homofobia o si fue la venganza de una expareja por el hecho de que esta persona vivía con el VIH. Nosotros como red consideramos que este tipo de actos de homofobia y de xerofobia son prueba de que mientras existan estas leyes que nos describió Leo, que criminalizan a las personas con VIH, la sociedad recibe un mensaje de que es correcto castigar a las personas por el solo hecho de vivir con el virus y de no revelar su estado serológico a sus parejas sexuales. Es por ello que, bueno, vamos a emitir un pronunciamiento en este sentido y nos parece que esto es una consecuencia del marco legislativo criminalizante que hay en la mayor parte del país. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y le damos la palabra a otra vez a la Patti Ponce, quien hará un pequeño resumen. Patti, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Ricardo. Un breve cierre, 3 minutos. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? La red de organizaciones, la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH. Lo que nos resta del año, en primer lugar, seguir dando seguimiento a los 2 casos que nos está mencionando Ricardo, caso Volaris, caso de Ciudad de México, 3, y el caso de Quintana Roo. Por otro lado, tenemos que dar seguimiento a la acción de inconstitucionalidad en el caso del gobierno de Nuevo León por la criminalización, esta modificación de este artículo. Estaremos pendientes de los resultados que nos dé la Suprema Corte de Justicia. 3, tenemos que publicar y presentar el informe elaborado por la red sobre la situación de los códigos civiles y penales que criminalizan a lo largo y ancho de nuestro país, ¿sí? Por supuesto,
seguir el cabildeo en la Ciudad de México para derogar el artículo precisamente que permite que por el delito de contagio vayan a la cárcel, como el caso mencionado por el colega Ricardo. Y para esto es necesario que tengamos una tercera reunión nacional. Tenemos que fortalecer nuestra red. Queremos decir que actualmente estamos conformados por cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil y tenemos presencia en 15 estados, pero nos falta presencia en otros tantos. Y de ahí la necesidad de que este año podamos cerrar con una tercera reunión, ojalá pudiera ser presencial, para hacer una evaluación del trabajo de este año y planificar 22. Hasta ahí llego, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Patricia. Gracias, Leonardo. Y ahora les invitamos en los próximos 19 minutos que nos quedan de esta participación de la Red Mexicana en contra de la criminalización del VIH a que hagan sus preguntas y lo pueden hacer enviándolas a través del chat que aparece en la parte inferior de su pantalla. Y también pueden levantar la mano, como decimos en México, para poder participar. Pero mientras tanto, si hay alguna cosa que los ponentes quieran agregar, que les parezca importante y que no hayan hecho durante su presentación, les invitamos para que lo hagan. También es que pueden comunicarse con la red. Ellos van a tratar de enviar el email a través del chat y pueden visitar su página en Facebook. Y si nos puedes decir, Patti, esta información, ¿cómo pueden acceder las personas que están en este encuentro, en esta academia, a la Red Mexicana? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se pueden comunicar con la red? Puede ser Leonardo o Ricardo, quien sea. Leonardo, bueno, para comunicarse con la red, como tú has dicho, tenemos redes sociales, tenemos la página de Facebook que se llama Red Mexicana contra la Criminalización del VIH. Tenemos la cuenta también de Twitter, esa me la podrán facilitar, la podemos presentar en unos segundos. No, está bien, está bien. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Sí. No sé si quieren que los vayamos tomando. Veo que pregunta Naina, what kind of jobs are requiring HIV testing or disclosure? ¿Qué tipo de empleos piden prueba de VIH o revelar el estatus? En teoría, ninguno. O sea, aquí es una cosa interesante. Por ley, solamente las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina y la Fuerza Aérea hacían pruebas de VIH, pero esto fue ganado por los soldados con VIH en la Corte en 2007 y en 2008 se modificó la ley, de tal suerte que hoy día los marinos y soldados que viven con VIH pueden seguir en su trabajo y recibir incluso el servicio médico para recibir los medicamentos antirretrovirales como parte de una prestación, y el manejo de la información clínica es confidencial. El problema es que hay empresas privadas que sin avisar a los solicitantes de empleo realizan este tipo de prácticas de manera oculta o de manera explícita. Incluso la red identificó por ahí algunas universidades en donde a los maestros y a los estudiantes les daban una lista de requisitos en la que se incluía traer la prueba del VIH. Todo esto, obviamente, ¿Qué pasó? Para litigarlo. ¿Quién? La lista de las personas. ¿Cuál es? Ah, la del curso. Ahorita la hago. Ya me la está pidiendo esta chica. ¿Podrán cerrar su micrófono por ahí, por favor? Gracias.
Bien, creo que, como aquí dice, can you share more about the adoption barriers? What kind of diseases are included? Are there opportunities to organize with other people living with those diseases, or is already happening? Muy interesante pregunta. Como en casi todos los casos, las personas organizadas en torno a vivir con una condición de salud es muy incipiente, a diferencia del VIH. El VIH en México y en el mundo es la condición de salud que más ha aglutinado a que las personas se organicen y hagan fuerza. Algunos compañeros activistas que pertenecen o no a esta red ya han establecido vínculos con otras condiciones, personas con otras condiciones de salud para hacer fuerza. Aquí el tema es que los procesos de adopción en México son complicados, largos, engorrosos para todas las personas en general. Y aquí hay una barrera legal en los casos que les mencionamos en la lámina, en donde son 20 estados en donde no se puede adoptar. Ahí la lámina 23, en verde, todos de la Unión, en los que está imposibilitada una persona con cualquier enfermedad que no tenga cura para adoptar a un niño. Lo cual, pues es terrible porque, por ejemplo, diabetes no tiene cura, hipertensión no tiene cura. Si sumamos diabetes e hipertensión, estamos hablando más o menos de 1/3 de la población mexicana. Entonces, más o menos 1/3 de los mexicanos no podríamos adoptar por este tipo de leyes, ¿no? Entonces, esto va en contra de los derechos de los menores, de los niños y las niñas, a ser adoptados y a tener una circunstancia familiar de protección y de apoyo. Me parece muy buena la pregunta y muy buena la propuesta. Gracias. No sé si alguien más identifica. Y otra pregunta, Ricardo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por aquellos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos para apoyar? Bien, bueno, desde luego el trabajo que hemos venido realizando, creo que es una pregunta más bien para Patti, en alianza con toda esta red mundial en contra de la criminalización, es súper importante, porque nos da la posibilidad, como hicimos en el caso de Veracruz, de presentar argumentos a las autoridades que están revisando estos asuntos, sea por la vía legislativa o por la vía jurisdiccional. En aquella ocasión hicimos una rueda de prensa en la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nuestros compañeros Gonzalo Aburto desde Estados Unidos, un compañero que venía del Reino Unido y otro compañero también de los Estados Unidos, caminaron de ahí a la corte, que está a unas cuadras, y presentaron una amicus curiae en esa oportunidad. Entonces, este apoyo internacional creo que nos sería muy útil. No sé si quieras comentar algo, Patti. No, Ricardo, es eso exactamente. Yo creo que como el tema de la criminalización, como les decía inicialmente, en nuestro país es tan nuevo, tan poco trabajado en la agenda nacional, en la lucha contra el VIH, que el apoyo internacional es clave para nosotros. Eso es muy, muy importante. No es que dependamos pero sí la presencia de redes, de activistas, como lo hemos tenido a lo largo de la conformación de la Red Mexicana en contra de la criminalización, ha sido súper importante, no solamente para demostrar la alianza con estos organismos internacionales, sino también para demostrar a organismos mexicanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia prensa de este trabajo coordinado internacionalmente. Gracias, Patti. Adelante, Ricardo, si tienes alguna. Quería yo mencionar que gracias al apoyo de esta red nacional también tuvimos 2 interesantísimos encuentros en donde compartir las experiencias internacionales nos ayudó a orientar nuestro trabajo local. Entonces, pues estamos ahorita muy entusiastas participando
de la Cuarta Academia y aprendiendo también de todos ustedes. Gracias. Y también queremos decirles que posiblemente vamos a informarles de la posibilidad de hacer una reunión presencial el próximo octubre en Ciudad de México, ya que el próximo octubre, el 21 exactamente, se cumplirían los 4 años de la fundación de la Red Mexicana en contra de la criminalización del VIH. En su momento se los haremos llegar y les compartiremos toda esta información. También queremos decirles que en el chat pueden acceder a él y ver la información en donde se pueden conectar a través de las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook, como el website que maneja la red, y tener contacto directo. Y durante los próximos días también vamos a tener la posibilidad de hacerles llegar y más información sobre los casos que Ricardo ha mencionado, los recientes, que son apenas de la semana pasada y que han sido un parteaguas en en el activismo de la red, ya que por primera vez hay la posibilidad de ponerle rostro a una de estas personas que ha sufrido esta discriminación. Y lo bueno es que ya la abogada, como mencionó Ricardo en su informe, se ha comunicado con la red para solicitar el apoyo de la misma y seguir en este proceso. Creo que una de las partes también importantes de este proceso ha sido que por primera vez la Procuraduría General de la República y el titular se han manifestado sobre este tema públicamente y han lanzado un comunicado también a la prensa en donde plantean cuál es su posición. Si nos puedes decir un poco sobre eso, Ricardo, sobre el comunicado del ministro o secretario Encinas. Sí, nada más precisar, Alejandro Encinas es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Okay. no es el fiscal. El Okay. fiscal es FGR, es Gers Manero, es otra persona. Efectivamente, y se pronunciaron en relación con el caso espantoso que les conté de la persona con VIH que aparece calcinada, y hacen mención que pues es intolerable que en nuestro país se sigan dando ese tipo de hechos, ¿no? Entonces, creo que es una buena señal tener al subsecretario de Derechos Humanos sensibilizado y con la postura clara para avanzar en la erradicación de las leyes que criminalizan al VIH, para lanzar un mensaje claro a la sociedad de que las personas no deben ser procesadas, encarceladas, ni ser limitadas en ninguno de sus derechos, ni mucho menos asesinadas por el solo hecho de vivir con el virus. Gracias, Ricardo. Estamos casi llegando a los últimos minutos de este encuentro, esta participación de la Red Mexicana en contra de la criminalización del VIH en esta Academia de Entrenamiento. El VIH no es un crimen, que por primera vez, y dado las condiciones que hemos estado sufriendo durante los pasados meses, específicamente debido a la pandemia del COVID, hemos tenido que realizar y posponer un año y hacerla virtual. Ha sido una experiencia en donde hemos compartido experiencias y hemos compartido proyectos, ilusiones e historias de vida muy importantes. Les pedimos que accedan a WOBA para que puedan tener acceso si no tuvieron la posibilidad de presenciar la inauguración de esta academia, la plenaria en donde se inauguró, que va a estar disponible tanto en inglés como en español, porque seguramente estarán de acuerdo conmigo cuando lo hagan, que es una de las experiencias más reconfortantes en el trabajo que se realiza en muchos lugares de este país y del mundo en cuanto a detener la criminalización del VIH que sufrimos las personas que vivimos con el virus. Así es de que si tienen algún último pensamiento que compartir,
Les recuerdo, mi nombre es Gonzalo Aburto. Pueden encontrar toda la información en la plataforma de UOVA sobre los proyectos que realizamos como parte de Zero Project, y decirles que también mandamos un saludo a todas las personas que se han conectado a esta academia de otros países de Latinoamérica, y que esperamos que nos sigan acompañando, y ojalá y con la ilusión de vernos y abrazarnos pronto en el aniversario número 4 de la Red Mexicana de Organizaciones que luchan en contra de la criminalización del VIH. Una última intervención, Pati. No, me gustaría que se despidiera Leo porque lo escucho muy silencioso por detrás. Leo. Leo. Creo que no está. Pues mientras Leo aparece, despídete tú. Muchísimas gracias, Gonzalo, por permitirnos estar una vez más en esta academia de entrenamiento que, como bien dijo Ricardo, para nosotros ha sido muy importante en la formación en el aspecto de la criminalización del VIH, y hemos aprendido mucho de las experiencias para poderlas aplicar en el día a día. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias por la arriba, realmente siempre pues viene dirigido a la dirección. Igual. Leo, ¿andas por ahí para despedirte? Pues yo quisiera rápido agradecer la atención y el interés en nuestra presentación. Estoy leyendo una serie de comentarios. Quiero agradecer uno que me parece fundamental, donde se nos informa la declaración política aprobada apenas el pasado 7 de junio, nos lo pasa Francisco Javier López Lozada, en donde está claro el compromiso de eliminar las leyes discriminatorias, ¿no?, incluidas las basadas en estado serológico. Creo que ese tipo de resoluciones animan nuestro trabajo y nos hacen saber que estamos en la ruta correcta. Gracias por su participación y estamos a sus órdenes. Gracias. Y en estos 2 últimos minutos no quiero dejar pasar por alto el agradecimiento a Tami. Tami es una de las organizadoras de esta academia. Tami Tao es una de las mujeres más increíbles que he tenido la posibilidad de conocer, junto con Cynthia Stein y Kamaria Leftry, que son las 3 alegres conchitas que hacen posible este encuentro. El trabajo que ellas han hecho ha sido extraordinario, y agradecerle a todo el mundo. Visiten por favor el chat y dense una oportunidad de ver los comentarios de la gente, y también allí, como les informé, están los links y la información para poder tener acceso a lo que la red está haciendo, y también pueden conectarse y estar al pendiente y bien informados e informadas de lo que la Red Mexicana en contra de la criminalización está haciendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gonzalo Aburto, y con la esperanza de verlos y abrazarlos pronto, me despido, y una vez más, gracias a Tami, gracias a Kamaria, gracias a Cindy, y sobre todo también a Sean Stroh, que es uno de los pilares de este movimiento. Con eso nos despedimos y les mandamos todo el amor del mundo. Gracias. Gracias.